Buenos días con todos. Muchas gracias a la Universidad de Anáhuac y obviamente al Congreso Clares. Muchas gracias, Miguel Ángel, y a todas las autoridades. Yo soy Omar Monroy, soy director de ventas de México y de Latinoamérica. De Zero Mass Water. Y voy a hablar sobre un tópico muy importante que es el agua para beber, el agua para consumo humano potable y toda la problemática que estamos viviendo y cómo la compañía y algunos otros científicos y algunas otras stakeholders asociados estamos tratando de aportar en esta materia tan compleja. Si alguien me ayuda, no avanza. Ahí está. Una más, por favor. La situación del agua para el 2050 es muy compleja. Como ustedes pueden ver ahí, hay datos muy precisos que aproximadamente cerca de 5.000 millones de personas carecerán de agua. Los motivos son varios y si analizamos solo el 2.53% del agua que existe en el planeta es agua dulce. El resto es agua salada, de difícil desalinización y obviamente para el consumo humano. De ese 2.53% de agua, las 2/3 partes o se encuentran en glaciales o están abrigados en nieves perpetuas, lo cual complica aún más la utilización de esa agua. 2.000 millones de personas hoy en día, es decir, 2 billones de personas, ya carecen de acceso a agua segura. Sin embargo, contradictoriamente, cada dólar que se invierte en agua, en proyectos de agua o de purificación de agua, de saneamiento, generan prácticamente 4 veces más del retorno. Esta es una problemática que hoy en día ya existe y evidentemente pues, puede irse complicando más adelante. Una más, por favor. ¿Qué sucede en México? Si bien es esto a nivel mundial, en México la situación también es compleja y no para el año 2030 ni 2020, sino ya es una situación latente. Existen 22 millones de personas en México que no tienen un acceso a agua segura. Es lamentable, ¿sí? 9 millones de ellos carecen de acceso a agua potable, es decir, viven en comunidades donde no hay agua, o porque probablemente es muy seco, o porque no tienen un acceso a alguna fuente cercana. 13 millones de los 22 millones que les mencioné al inicio tienen acceso al agua, pero el agua está contaminada. O está contaminada con desechos tóxicos, o está contaminada con metales pesados. Evidentemente, por ese motivo y también porque la gente desconfía del agua, somos uno de los principales consumidores de agua embotellada, ¿sí? No es algo que debemos enorgullecernos, sin embargo es una realidad. Somos los mayores consumidores per cápita de agua embotellada. Honestamente hoy no veo muchas botellas, lo cual sí me agrada, pero la verdad es que somos un consumidor muy fuerte de agua embotellada. Una más, por favor. ¿Cuáles son las fuentes tradicionales de agua? O sea, ¿cómo bebemos agua las personas? Existen 4 muy claras. La primera es el agua del municipio, el agua que viene al grifo de la casa. Lamentablemente la gente no confía en México, particularmente pues la gente no confía en esa agua, pues dudan de la trayectoria de esa agua y obviamente pues la infraestructura es una infraestructura un poco antigua, construida hace muchos años y la gente no bebe. Por ese motivo, muchas veces las personas, nosotros como seres humanos en nuestras casas, utilizamos garrafones. Los famosos garrafones que evidentemente también tienen que ser transportados. Dentro de esos garrafones existe
mucha manipulación. Una vez que ya se acaba el uso de esos garrafones, las empresas los recogen para que efectivamente sean luego limpiados o desinfectados, y muchas veces existe la duda de dónde proviene el agua de ese garrafón. Sin duda alguna, pues existen empresas que lo que hacen es cuidar que el agua que se bebe a través de garrafón sea un agua que venga de algún tipo de manantial o de alguna fuente de agua pura, o que existan procesos de filtración de agua segura, ¿no? Otro de las formas de beber agua, ustedes se preguntarán, es el agua de ósmosis inversa, que depende obviamente de la provisión de un municipio. El momento que tú haces ósmosis inversa, desperdicias 4 litros por obtener 1 litro, es decir que también existe un consumo y un desgaste innecesario, ¿no? Evidentemente, la última fuente de agua reconocida es el agua embotellada, que yo les comenté al inicio. El agua embotellada evidentemente pues produce un plástico. El momento que se produce el plástico, se produce CO2 en la producción del plástico. Una vez que el plástico está producido, se transporta en toda la cadena desde la fábrica hasta el punto de venta. Eso obviamente está pasando por un proceso de CO2, porque se transporta a través de algún carro, de algún transporte, ¿sí? Y evidentemente luego el desecho de esa botella puede durar más de 100 años, ¿no? Entonces es uno de los factores preocupantes, y todo el mundo está tratando de buscar una salida. Y es muy costoso para el ser humano, y se ha calculado que el 2% de las emisiones de CO2 que produce el humano viene a partir del agua embotellada. Por favor, una más. No está funcionando esto. ¿Qué hace la empresa? No les voy a hablar mucho de la tecnología, porque es una tecnología nueva. Ni el propósito de esta conferencia es hablar o venderles la idea de una nueva forma, pero sí muchos líderes mundiales, y entre ellos Zero Mass Water, está preocupado de qué va a venir de aquí en adelante con toda la problemática de escasez de agua, de sobrepoblación y obviamente de toda la contaminación que existe. Se calcula que aproximadamente 2.000 millones de toneladas, ¿sí?, de desperdicio en el día se arrojan a los ríos. Entonces la problemática del agua es muy compleja. Nosotros no tenemos una situación tan delicada, sin duda alguna, pero hay comunidades que para beber un vaso de agua pueden tomarse de 6 a 8 horas diarias entre llegar a una pipa que surta agua y luego retornar a sus hogares. Hoy en día nosotros sí podemos beber ese vaso de agua, pero hay comunidades que realmente sufren para hacerlo, ¿no? ¿Qué hace la empresa? La empresa produce un panel. En vez de ser panel solar, es un hidropanel que produce agua a través del aire y del sol. El panel se instala y a través de la extracción de la humedad, cada día podemos producir de 4 a 6 litros diarios. Y es un agua que tiene un proceso de mineralización para que tenga un aporte al ecosistema de salud de cada humano. Completamente libre de infraestructura, no tiene que ser conectado a ningún tipo de grifo o de plomería, simplemente el panel se instala y produce agua. Una más, por favor. ¿Cómo funciona? Básicamente puede ser muy complejo, pero voy a tratar de explicarles muy sencillamente. En la humedad del ambiente existe agua, siempre ha existido agua. A través como el panel utiliza energía solar, no necesita ser conectado a la luz eléctrica, lo cual cuidamos que no exista un consumo de energía eléctrica. El panel se provee de energía del sol y con altas temperaturas extrae ese vapor. Una vez que ya está dentro del panel, produce una condensación, una lluvia, y una vez que está el agua condensada, tenemos agua destilada. Como ustedes saben, el agua destilada funciona muy bien para algunas aplicaciones, pero no para beberla. Es demasiado pura. En vez de entregarte propiedades, te quita propiedades. Entonces lo que hacemos es, a través de un cartucho, mineralizarla con los mejores minerales similares a las aguas más
reconocidas a nivel mundial, como es el agua Fiji o el agua Voss, por nombrar algunas, ¿sí? Siguiente, por favor. Una vez que ya está mineralizada, se entrega al grifo. ¿Qué es lo que buscamos con esta tecnología? Proveer agua a distintos ambientes o mercados, desde las poblaciones más necesitadas o con menores recursos hasta diferentes segmentos que más adelante lo voy a mencionar. Se calcula que durante la vida útil de nuestra tecnología, que dura 15 años, podemos reducir cerca de 110,000 botellas plásticas de 600 mililitros, lo cual evidentemente pues le ayuda al ecosistema. Y 220,000 aproximadamente litros que se podría evitar de ósmosis inversa durante los 15 años. Se calcula que con 2 paneles podríamos quitar un auto de circulación en los 15 años, lo cual es evidentemente importante para el ecosistema. Una más, por favor. El agua que nosotros producimos es un agua que tiene una buena mezcla de minerales, tanto de calcio, magnesio, y evidentemente nos ayuda para tener una excelente combinación en la hidratación del ser humano. Hoy en día ya existen más de 1.500 paneles instalados a nivel mundial, y ya les voy a contar un poco la historia que tenemos aquí en México. Una más, por favor. Evidentemente los paneles pueden ser instalados de diferentes lugares, tan cercanos a la ciudad como tan remotos. Para toda la convivencia del agua, y lo que hacemos es asegurar la calidad del agua de cualquier tipo de potencial cliente o comunidad o que se vea beneficiada de nuestra tecnología. Nuestros paneles están instalados a una red de comunicación, a nuestro hub de Arizona, y lo que hacemos es entregar diariamente un reporte de calidad de agua, de producción del agua y de cantidad de agua dispensada o bebida por la familia. Esto sin duda alguna pues da una garantía del agua que estás bebiendo. Si ustedes se fijan, cuando bebemos agua de grifo tenemos desconfianza. Cuando bebemos agua embotellada tenemos un poco más de confianza y por eso la compramos. Pero nadie nos garantiza el agua que estamos bebiendo, simplemente es un acto de confianza. Es como cuando subimos a un avión, confiamos en que no va a suceder nada, pero detrás de eso no sabemos qué es lo que está pasando, simplemente confiamos. El producto que nosotros tenemos nos permite facilitarle a la familia o a las comunidades o a los usuarios, a las escuelas, a cualquier tipo de comunidad o de cliente, un reporte diario, ¿sí?, que puede ser bajado por la nube de la calidad del agua y de la producción del agua. Una más, por favor. Estamos ya trabajando con algunos partners a nivel mundial. Tenemos algunos proyectos en Sudáfrica, en Middle East, en Medio Oriente, en Australia, en México, en comunidades de la selva ecuatorial, donde existen varios gobiernos y varios bancos y varias instituciones mundiales que se han sumado a esta causa para proveer de este tipo de tecnología a comunidades que realmente sufren a diario de provisión de agua. Sigamos, por favor. Hoy, esto voy a pasar rápidamente. Estamos instalados ya en 16 países, que va desde Estados Unidos, México, Ecuador, Líbano, Emiratos Árabes, Jordania, Sudáfrica, Filipinas, etc. Producimos agua en diferentes climas. Podemos tener un clima tan húmedo, ¿sí?, como la Riviera Maya, ¿sí?, o en lugares tan secos como el desierto de Sonora o en Arizona o en el mismo desierto del Sahara. Es decir, no tenemos ningún tipo de requerimiento de humedad relativa mínima. Hemos producido agua en sistemas o en ecosistemas que bordean el 6% de humedad relativa, lo cual es muy bajo, son lugares muy desérticos. Sin embargo, de eso producimos agua. Como les decía, de 4 a 6 litros. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son las aplicaciones? Muchísimas. Hace poco estuvimos en Puerto Rico, en un lugar, como ustedes conocen, que sufrió una de las catástrofes más complejas debido al huracán, donde estuvieron semanas y meses sin agua.
y pudimos ayudarles en esos desastres naturales. Hemos también instalado paneles en lugares donde hay necesidad de ayuda humanitaria, en crisis migratorias, en crisis de guerra, ¿sí? Y evidentemente pues en lugares tan sencillos o tan familiares a nosotros como las escuelas, universidades, también en hoteles que están hablando de sistemas totalmente de ecosistemas muy naturales, no salvajes, pero sí muy ecoturismo, donde no es tan fácil el acceso, hemos instalado, en granjas, también en gobiernos, etcétera, 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 ¿no? Una más, por favor. Quiero compartirles al final, y para ya despedirme, un caso de éxito que tenemos en unas escuelas en Sinaloa, en Los Mochis. Desde el año 2017 instalamos en 3 escuelas que no tenían agua, ¿sí? Los niños no bebían agua, o bebían refresco, o simplemente no bebían agua pura porque no existía la provisión de agua. Instalamos en 3 escuelitas para servir a 100 alumnos por escuela, 30 paneles. Las escuelas estaban en un lugar de escasos recursos en Los Mochis, tanto así que no pudimos instalar los paneles a techo, tuvimos que instalar los paneles a piso, ¿sí? Instalamos, hicimos una barda, logramos que exista un aseguramiento de los paneles y estamos sirviendo a estas comunidades. Los niños están muy contentos, existen muchísimos otros casos de éxito que ustedes podrían entrar a nuestra página web, que es www.zeromasswater.com, y pueden ver algunas otras aplicaciones que hemos hecho en México y a lo largo del planeta. Me despido diciéndoles que aquí tenemos el primer eco-hotel ya, que ha reemplazado las botellas plásticas por nuestro sistema para cada una de las habitaciones. Tenemos instalados en algunos estudios arquitectónicos, tenemos instalados en algunos desarrolladores, y bueno, básicamente nos sentimos orgullosos de aportar con un granito de arena para que el ecosistema y podamos vivir pues con un agua más segura, sobre todo para beber, y que sea un agua sostenible, saludable y libre de PET y libre de CO2. Muchas gracias.